Como imaginando este encuentro como si fuera un encuentro donde pudiéramos por ahí estar un poquito más cerca y vernos mejor las caras, como si fuera un encuentro más íntimo, digamos así, ¿no? Un encuentro íntimo para tratar cuestiones de lo público. Como nos conocemos, ustedes saben mucho, hemos tenido la ocasión de hablar, de presentar, de discutir. Yo voy a hacer unos pequeños señalamientos con la idea de que después de que vengan otros también, por ahí podemos entablar una conversación, ya que ustedes saben que cada vez los monólogos me parecen menos fértiles en el momento de tener que pensar lo común. Así que bueno, sobre ese principio, algunas cuestiones. Algunas cuestiones que para mí tienen que ver con unas tomas de posiciones. Mira, hay alguien que quiero mucho, un psicoanalista. Voy a tomar sus palabras, me gusta tomar las palabras de otros porque creo que es horrible cuando la gente hace como olvidos de recuerdos, ¿no? De lo que pasó antes, de los que vinieron antes que uno, los que a uno le dieron las palabras. Entonces, digamos, pensando que nadie inventa la pólvora, me gusta recordar a los que me ayudan a pensar. Se trata de Michel Griniski. Y él dice en uno de sus textos algo que me conmovió, me hizo pensar, dije, yo la verdad me siento identificada con eso, o por lo menos creo que esa es una posición a adoptar. Él dice, no tengo ganas, de hacer como si lo hubiera comprendido todo. No tengo ganas de hacer como si lo hubiera comprendido todo. Yo personalmente, como si hubiera entendido todo lo que es la educación, o como si supiera todo sobre las instituciones, o como si tuviera la pretensión que saber algo acerca de algo lo habilita a uno para hablar de todos, siempre, totalmente. Él dice, no tengo ganas de tratar con familiaridad lo que me interroga sin complacencia. Esto se constituye para mí en un punto de partida. Es decir, ¿cómo volver a trabajar nosotros que estamos metidos en el funcionamiento del sistema educativo desde hace tanto tiempo? ¿Cómo acercarnos a eso, ¿no? Como si no lo hubiéramos entendido necesariamente, poniendo en jaque, en duda, en cuestión, ¿no? Esas certezas que a veces necesitamos, ojo, ¿cuántas veces uno no quisiera tener esa seguridad de que lo sabe, ¿no? De que lo que uno decida está buenísimo, de que tiene todos los argumentos, de que no se le escapó una razón? Sin embargo, algo me advierte o me hace sospechar que esa posición así un poquito presuntuosa, no es la mejor posición en unos tiempos muy complicados que nos toca compartir y en los que nos toca hacer experiencia. Entonces, en lo personal, si ustedes me permiten esta intimidad, quisiera como compartir con ustedes esta cuestión desde unas ciertas perplejidades que apuntan a volver a poner en el medio de lo que compartamos la pregunta acerca de un querer saber por qué. Las instituciones son aquello que sin un porqué se desfiguran, se deshilachan, se burocratizan, se momifican, nos agotan, nos aburren, nos ritualizan, nos vuelven conformistas, ¿no? Las instituciones no son sin organización. Corresponde a las organizaciones preguntarse cómo. Pero un cómo desprovisto de un porqué es un mero procedimiento que no satisface a nadie. Entonces quiero decir que la institución, simplemente se voy a tratar como de abriendo y reseñando al mismo tiempo, y les toca a ustedes deshacer esto. Quiero decir, ustedes saben que no busco que estemos de acuerdo, que no creo en los consensos que me parecen despóticos, y que me parece que cuando uno está dispuesto a pensar con otro, tiene que estar dispuesto a sacudir el cerco cognitivo donde uno mismo se refugió. No sé si logro lograr. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta de la institución? Cuando la institución deja de preguntarse el por qué, empieza como a transcurrir, ¿no? Por una cuestión de disolución. Puede permanecer su organización, pero perdió algo del significado, perdió algo de aquello que hace el sentido de estar ahí, y todos sabemos que estar todos los días en un lugar donde uno no encuentra la respuesta al por qué estoy ahí, vuelve al estar ahí una cosa francamente ardua, para grandes y para chicos. Directivos, educadores, estudiantes, los que colaboran, etc.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos educación? ¿Qué pensamos de esa educación? Y aquí quiero recordar algo que en este momento en particular me parece, para mí, ustedes pueden no coincidir, una cosa no menor. Podríamos decirlo así, a nadie se le escapa que educar constituye un acto político. Estarán hartos de haberme escuchado una y otra vez sostener otra. No. Pero cuando uno dice esto, dice, uno tiene que descartar de entrada como cualquier ilusión, cualquier fantasía de neutralidad. Nadie que se dedica a la educación está trabajando prescindiendo de una toma de posición. Cuando decimos un acto político, cuando uno dice acto, ¿no?, implica una cuestión. Un acto es algo que indica una secuencia, pero que también pone en juego algo del orden de una voluntad, algo del orden de unas decisiones. Imposible trabajar en educación sin estas dos cosas, ¿no? La educación es un territorio lo suficientemente complejo como para saber que todo el tiempo, y los que están acá lo saben de su propia experiencia, todo el tiempo uno está tomando decisiones en un territorio de tensión, en un territorio donde hay contradicciones, ambigüedades, conflictos, ¿no? Quizás es eso lo que a veces nos quita el sueño, la conciencia de la tensión del campo. A lo mejor a ninguno de ustedes les pasó esto y transitan por ahí alegremente sin ninguna duda, ¿no? Pero una buena parte del tiempo sabemos que estamos decidiendo, y quizás sabemos también que si nos pesa tanto tomar decisiones es porque nuestras decisiones no son sin efecto. Todas las decisiones que tomamos producen un efecto en más de un registro, un efecto político, sin duda, en el territorio público de lo social, pero también un efecto en esos territorios menos visibles, podríamos llamarlo así, el del alma de los sujetos. Ninguno sale indemne del territorio de la educación, ninguno sale sin marcas, sin huellas, de todo tipo. ¿Qué marcas y qué huellas? Es una pregunta. Y cuando hacemos esta pregunta y decimos educar es un acto político, es decir, algo que pone en juego secuencia, voluntad y decisión, decimos político. Cuando decimos político, decimos una palabra que yo quiero reivindicar, porque vieron que en estos tiempos a veces uno podría imaginarse andar por la calle y uno podría casi operar como un barrendero de sentidos caídos de palabras que fueron importantes en la vida. No sé si logro ser clara con la gráfica, ¿no? Es decir, la palabra política podría, la palabra representación, la palabra partido, la palabra sindicato, la palabra rebeldía, la palabra revolución, la palabra emancipación, de pronto se usan banalizadas. Los sentidos cayeron como las hojas del otoño, ¿no? Y cualquiera podría pasar y levantarlos y apilarlos, así ponerlos, hacer pilitas en las esquinas y eventualmente hacer de eso, qué sé yo, una humareda. Entonces, cuando digo político, digo un modo de trabajar la vida en común. De eso trata la política y de eso trata la educación. Ya, ¿cómo hacer, ¿no?, que la vida entre todos sea una vida deseable para todos? Quizás ustedes recordarán esa expresión de alguien que alguna vez lo habrán leído, que se llama Jacques Assun. ¿Se acuerdan cuando leíamos Los contrabandistas de la memoria y decíamos los educadores operamos como contrabandistas de la memoria? Es decir, pasando clandestinamente cuestiones de un tiempo a otro, trayendo recuerdos que si no los traeríamos se perderían para siempre en la noche de unos tiempos que dejarían de hacer historia. Jacques Assun decía, transmitir la vida no se reduce a una simple manipulación biológica, sino que concierne un conjunto de operaciones que ponen ante todo en juego los hechos de la cultura. De eso se trata transmitir la vida. Y quizás en este sentido, de asegurar ese pasaje de los hechos de la cultura, quizás en este sentido, transmitir la vida tenga que ver con educar. Obvio, no se trata de la fábrica de carne, no se trata de una cuestión demográfica, ¿no? Se trata de inscribir a las nuevas generaciones en un espacio posible, común y deseable. Y se trataría tal vez de dejar a las nuevas generaciones
de introducir aquellos cambios, aquellas transformaciones, aquellas alteraciones que consideren pertinente. Por eso siempre dijimos que educar es un acto que no pueden hacer los que no son generosos. Para hacer educación hay que tener la generosidad de volver disponible lo que tenemos y tener la generosidad aún mayor de permitir que otros tengan lo que nosotros no tuvimos. Eso es una cosa muy particular. Miren, cada vez más pienso cada vez más, que es difícil avanzar si uno desatiende un cierto saber sobre los sedimentos, un cierto saber sobre otros tiempos. Vieron que no falta gente que acaba de descubrir que la Tierra era redonda. Vieron que abunda esto en estos tiempos. Es decir, de pronto descubren que alguien hizo una experiencia, que no, si pequeñas cosas les permiten presentarse como nuevos Cristóbal Colón, ¿no?, en los territorios de la educación. Cuando pienso en otros tiempos, me acuerdo de una viejísima historia. Es una historia que dio objeto a mucho andar, a mucho pensar, y no la quiero tratar psicoanalíticamente, cosa que si quieren después algún día hacemos porque es muy interesante. Me refiero a la historia de Edipo. ¿No? Edipo, ¿ustedes recuerdan esa historia? Si yo digo Edipo, ustedes dicen, el que mató a su padre, se acostó con su madre, un asco de sujeto, pobre, ¿no? Se sintió tanto asco de sí mismo que después se arrancó los ojos para no ver lo que había hecho, lo que había sido. Pero la historia de Edipo, ¿saben dónde comienza? En un cruce de caminos, donde Layo, que había sido su engendrador, para llamarlo de alguna manera, se cruza con ese Edipo joven. Y ahí hay un cruce de caminos si alguien tiene que pasar primero. Y uno podría pensar después, siglos después, hubiera sido tan sencillo si Layo hubiera dicho, por favor, pasá, y hubiera dejado el lugar. Edipo no hubiera tenido que matarlo. Pero Edipo tenía que matarlo, porque Edipo buscaba un padre, y la profecía decía que él iba a matar a su padre. La única manera de tenerlo era matar a un hombre. No sé si logro ser clara. Decir, no, lo que la historia no cuenta, lo que pocas veces recordamos, es que si bien Edipo fue el asesino de su padre, había sido un niño condenado a muerte. El destino de Edipo primero había sido el de morir. Cuestión, ustedes dirán, enloqueció. ¿Por qué plantea esto? Bueno, quizás haya enloquecido, pero no por esto. Quiero decir, lo que trata la educación es de aquello que acontece entre grandes y chicos, entre los que tienen que abrir y dejar paso y dar camino, aquellos que, en cambio, están como atrincherados y no dejan ningún lugar. Si alguien tiene que pensar en incluir, es porque se han construido excluidos. Los excluidos no son aquellos que de propia voluntad se quedaron en las afueras de la polis. Son aquellos a los que, no sé si logro ser explícita, empujaron más allá del borde de la polis. Pero bueno, un acto político. Un acto político no es un acto todopoderoso, no es un acto perfecto, no es un acto completo de una vez y para siempre, pero es un acto que exige una cierta perseverancia, por decirlo de alguna manera. Hay un filósofo político contemporáneo que escribió hace poco algo que, si encuentro, me gustaría recordar. Dice así, el autor se llama Etienne Tassal. Todo lo que los hombres emprenden para acomodar colectivamente su vida social, fracasa. No se desalienten. Dice, pero nadie concluye por ello que la política es vana. Y en todas partes, todos los días, mujeres y hombres se levantan para combatir en nombre de la igualdad y la justicia. Por supuesto, ustedes ven lo que está diciendo, olviden ser todopoderosos. Y usted escucha también lo que se está diciendo, no deje de intentarlo. Si usted no lo intenta, la posibilidad de la igualdad y la justicia nunca tendrá ninguna chance. Ahora sepa que no es un mago,
sepa que esto no se hace con maquillaje, que esto se hace en ciertos territorios que no son las tablas de ciertos teatros, son los territorios de las escuelas, donde estamos frente a frente con unos pequeños que esperan algo de nosotros. Educar es entonces un acto político, un modo de tramitar lo común, lo que tenemos en común, que no es lo homogéneo y que no es la comedia. Es hacer la vida todos los días, entre todos, de la mejor manera. ¿Cómo seguir desde acá? Digo, a ver, miro el reloj, me quedan 5 minutos, es desesperante, todavía no empecé, es un error de cálculo. Me dicen que puedo ir un poco más tranquila. Alguien se demoró en la ruta. Bien. Cuando digo los sedimentos, cuando digo educar es un acto político, digo, esto es imposible realizar estos actos políticos sin instituciones. También palabra denostada la palabra institución, palabra que por lo general colocamos en el lugar de un perseguidor, de un abrumador, nos pesan, pueden sobre nosotros, no nos reconocen, nos maltratan, nos descuidan. Claro, Castoriadis diría, no olviden que las instituciones somos nosotros. Es decir, olviden que el maltratador está solo afuera. No quiero decir con ello que no haya maltratadores afuera, quiero decir que lo que hacemos juntos lo hacemos juntos, cada uno de nosotros también. Y la institución es lo que hemos recibido en herencia y es lo que dejaremos como herencia. Cuando decimos institución, no estamos hablando de algo congelado de una vez y para siempre. Estamos hablando de una arquitectura que todos los días se rehace, que todos los días otra vez se diseña y que todos los días se habita. Yo sé que ahora tengo unos minutos más, pero tengo que tomar algunas decisiones respecto a lo que quería comentar. Ustedes me van a disculpar, hoy no me van a quedar nunca más. La última vez que me invitan, muy desordenada, no cumplió con un plan didáctico, no tuvo principio, desarrollo y fin, me dirían. En estas cuestiones de transmitir la herencia, de recibir la herencia de la institución, quisiera compartir con ustedes algo que a mí me conmovió. No pretendo que ustedes se conmuevan con esto, de verdad. Pretendo que en todo caso hagamos de esto un tema para reflexionar. Lo traigo porque es la obra de unos profes de otras tierras. Ustedes saben que yo siempre he sostenido la importancia de la extranjeridad. Siempre he sostenido que el conocer, que acercarse a conocer es algo que uno no puede hacer si no admite lo extranjero. Lo otro, lo que uno no conoce, lo que ignora, lo que abre otras lenguas, lo que tiene otros rostros. No estoy hablando solo de la empiria, estoy hablando de la metáfora. No hay conocimiento sin extranjeridad. Y por eso a veces pienso que traer palabras extranjeras, no para plegarse a ellas, no colocadas en el lugar del conquistador ni del colonizador, nos permiten reflexionar sobre algunas cosas. En estos tiempos, donde insisto, y lo digo de otra manera, es como si nosotros pudiéramos casi estar viendo una simultaneidad de fábricas que producen cosas diferentes. Tenemos aquellas fábricas de la semejanza, es decir, todos aquellos que trabajan para hacer del otro un sujeto, un otro, ¿no? Un parecido, un semejante. Tenemos también trabajando las fábricas de cadáveres. Alcanza a comprender la tele, hagan zapping, no evitarán ver cadáver tras cadáver, ¿no? También está la fábrica de los impostores, de los oportunistas de turno, podemos decir así. Y por supuesto trabaja full la fábrica de los conformistas, los que intentan pasar como si nada, que nada los toque, que nada los concierna, los que depositan siempre la responsabilidad en otro lado. Todas esas fábricas trabajan. También trabaja la fábrica, podríamos llamarlo así, de la posibilidad de la emancipación. Esa fábrica que sostiene en una igualdad, que no se habla como igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades es una mentira. Se habla como la igualdad de principios, esa igualdad que hay que salir a demostrar.
¿no? Ustedes saben el famoso dibujito de la igualdad de oportunidades, hay 10 abajo, la línea de partida, voy a tratar de que todos partan, no como si fuera una carrera, pero me olvidé de avisar que no hay 10 puntos de llegada, que solo hay 3, entonces 7 me quedan afuera. Entonces digo, cuando digo fabricar la igualdad del punto de partida, no significa garantizar los lugares de llegada. Pensar en la igualdad como principio implica decir que todos somos iguales. Y cuando uno sostiene esto, que por supuesto es una ficción teórica, sale a ver cómo se las ingenian para que esa igualdad se vuelva evidencia empírica en los territorios sociales cotidianos. Pero quería decirles, unos profes de otra tierra, escribieron una carta pública después de un acontecimiento muy terrible que ustedes recordarán. ¿Se acuerdan que ahí por el mes de enero último hubo en Francia unos que entraron a una revista, hicieron la fusilada? La revista se llamaba Charlie Hebdo, y esa fusilada, que fue interesante porque no ha sido la más cruenta, no ha sido la más numerosa, pero produjo un impacto que ninguna otra había producido, ¿no? Unas manifestaciones, unos recordatorios, una vuelta a colocar la escuela en el lugar principal, debe la escuela. Y se organizaron grandes manifestaciones en esa otra tierra. Unos profesores de una escuela secundaria, de un suburbio de una gran capital, que trabajan colectivamente, decidieron hacer pública una carta por la cual decían, y si ustedes me permiten quiero leer esa carta y con eso voy a cerrar, porque ellos no iban a acompañar la manifestación de solidaridad con Charlie Hebdo, queriendo a los muertos de Charlie Hebdo. ¿Vamos hasta acá? Logro más o menos. Bien, ¿me aguantan que traduzca la carta? La carta salió en un diario y el diario, por supuesto, le puso un título. Estoy traduciendo, si no se entienden me paran. El título dice: ¿cómo hemos podido nosotros dejar que nuestros alumnos se volvieran asesinos? Es una pregunta. El subtítulo que pone el diario es el siguiente: la escuela no ha sabido transmitir los valores de la República. La vergüenza de los crímenes cometidos no cae sobre sus autores, sino sobre todos nosotros. Viene la carta. La carta se firma colectivo, es decir, es un grupo de profes. Nosotros somos profesores de la Seine-Saint-Denis, intelectuales, adultos, libertarios. Nosotros hemos aprendido a pasarnos de Dios y a detestar el poder. No tenemos ningún otro maestro que no sea el saber. Ese es el discurso que nos tranquiliza y nuestro estatuto social lo legitima. Aquellos de la revista, los de Charlie Hebdo, nos daban a reír. Nosotros compartíamos sus valores. En esto, este atentado ha hecho de todos nosotros el mismo blanco. Incluso si ninguno de nosotros tuvo nunca el coraje de tanta insolencia, estamos heridos. Nosotros somos Charlie por eso. Pero hagamos el esfuerzo de un cambio de perspectiva y tratemos de vernos como nuestros alumnos nos ven. Nosotros por lo general vamos relativamente bien vestidos, tenemos más o menos buenos zapatos y es evidente en este sentido que las contingencias materiales que hacen que nosotros no estemos babeando de envidia sobre objetos de consumo dejen a nuestros alumnos soñando. Si nosotros no poseemos ciertas cosas, es porque nosotros tendríamos los medios de poseerlas, pero no las queremos tener. Nosotros a veces nos vamos de vacaciones, vivimos en el medio de libros, frecuentamos gente relativamente amable y consideramos como adquirido que la libertad guía al pueblo y esto hace parte del patrimonio de la humanidad. Nos dirán que lo universal es de derecho y no de hecho, que muchos habitantes de este planeta no conocen ciertos autores. En fin, es tiempo que ellos entren en la historia. Ciertos discursos, se refiere a los organismos internacionales, ya les contaron, tienen que entrar en la historia, ¿no? Eso es lo que dice Dakar, por ejemplo, tiene que entrar en la historia. En cuanto a ellos, aquellos que vienen de otra parte y viven entre nosotros, que se callen y consientan.
Si los crímenes cometidos por estos asesinos son odiosos, lo que es terrible es que ellos hablan francés, con el acento de los jóvenes de los suburbios. Ninguna semejanza con aquellos que hablan el castellano con otros acentos en algunos suburbios donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Estos dos asesinos son como nuestros alumnos. El traumatismo para nosotros es de escuchar esta voz, este acento, esas palabras. Esas son las que nos hacen sentir responsables. A nosotros, es decir, a los funcionarios de un Estado debilitado, a nosotros, los profesores de una escuela que ha dejado a esos y a tantos otros en el borde del camino de los valores republicanos. Nosotros, ciudadanos franceses que pasamos nuestro tiempo a quejarnos de la suba de los impuestos. Nosotros, los contribuyentes que dejamos que los ricos aprovechen los nichos fiscales y que tratamos de no pagar cuando podemos. Nosotros que hemos dejado al individuo pasar por arriba y por encima de lo colectivo. Nosotros que no hacemos política y que puteamos a aquellos que la hacen. Nosotros somos los responsables de esa situación. Los de Charlie Hebdo eran nuestros hermanos. Así como eran nuestros hermanos los judíos muertos por su religión. Nosotros lo lloramos. Sus asesinos eran huérfanos, habían sido ubicados en hogares, eran los pupilos de la nación, los niños, los hijos de la Francia. Nuestros hijos han matado a nuestros hermanos. Esta es la definición de la tragedia. En cualquier cultura esto provoca este sentimiento que no ha sido sin embargo evocado, el de la vergüenza. Nosotros decimos entonces nuestra vergüenza. Vergüenza y cólera. He aquí una situación psicológica muy inconfortable, más que pena y cólera. Si uno tiene pena y cólera, uno puede acusar a los otros. Pero ¿cómo hacer cuando uno tiene vergüenza y que uno está en cólera contra los asesinos, pero también contra nosotros? Nadie en los medios habla de esta vergüenza. Nadie parece querer asumir la responsabilidad. La de un Estado que deja a los imbéciles y a los psicóticos agruparse en la prisión, pudrirse ahí y volverse el juguete de los manipuladores. Aquella de una escuela que uno priva de medios y de sostén. Aquella de una política de la ciudad que pone a los esclavos, los que no tienen papeles, los que no tienen cartas ni documentos, los sin nombre, los sin dientes, en las cloacas de los suburbios. Esa de una clase política que no ha comprendido que la virtud solo se enseña por el ejemplo. Intelectuales, pensadores, universitarios, artistas, periodistas, nosotros hemos visto morir hombres que eran los nuestros. Aquellos que los han matado son hijos de este país. Entonces, abramos los ojos sobre la situación para comprender cómo se llega aquí, para actuar y construir una sociedad que se haya desembarazado del racismo, del antisemitismo, una sociedad laica y culta, más justa, más libre, más igual, más fraterna. Nosotros somos todos, Charlie, judío, policías, y uno puede pensar a partir de aquí. Pero afirmarse en la solidaridad con las víctimas no nos exime de la responsabilidad colectiva de esa muerte. Nosotros somos también los padres de los asesinos. Cuando sale la carta, ustedes se imaginarán la reacción. Ustedes pueden coincidir o no coincidir. Es decir, la carta es la carta de un grupo de gente como nosotros que dice: no podemos seguir depositando afuera como si no tuviéramos nada que ver. Lo que pasa en los territorios sociales tiene que ver con nosotros. No está diciendo el Estado no tiene responsabilidad, y cuando uno dice el Estado no está diciendo los gobiernos no son responsables. Dice que los gobiernos y los Estados sean responsables no nos exime de cierta responsabilidad. Por supuesto, cuando salió la carta, toneladas de mails. Una parte de los mails diciendo: ¡qué coraje! Maravilloso, qué valor han tenido, increíble, nuestra admiración, solidaridad, y una parva igualmente importante de mails diciéndoles de todo menos lindo. No se trata acá de que nosotros tomemos posición, no traigo esto para tomar posición. Cada uno de ustedes sabrá si la carta lo hace pensar, no lo hace pensar, si le parece, ¿no?
Simplemente traigo esta carta porque me parece que pone en evidencia de una manera muy contundente esto que afirmamos que educar es un acto político. Y cuando educar es un acto político, tengo hasta las 3:10, cuando educar es un acto político, esto conlleva la responsabilidad de asumir ese acto político. No en términos simplemente singulares del voluntarismo, del carácter militante y esforzado de cada uno, ¿no? Sino del carácter colectivo de pensar con otros. Pensar con otros es una tarea maravillosa si uno logra sobreponerse a lo duro de la tarea de pensar, ¿no? Porque pensar implica volverse a preguntar por qué. ¿Por qué uno admitiría ciertos procedimientos, ciertas palabras, ciertos conceptos que harían caer o derrumbar la posibilidad de la vida en común? ¿Por qué admitiríamos sin preguntarnos siquiera? Por ejemplo, podríamos admitir que los docentes deben ser evaluados. No estoy diciendo que no estoy tomando posición al respecto, solo digo que si pensamos, sabemos que cualquier docente sabe que no todo su trabajo se vuelve visible en un resultado, o no les ha acontecido. Trabajar como bestias todo el año con un grupo y llegar a fin de año y decir, miércoles, estuve todo el año laburando y no conseguí todo lo que pensaba, ¿no? Pero podríamos evaluarnos, ponernos 0, desaprobado, no pasó, usted no sirve. Cuando digo esto lo digo aterrada. Quiero decir, no estoy diciendo no tiene nada que ver el efecto de lo que producimos con lo que hacemos, ¿entiende? Lo que quiero decir es que lo que hacemos no se mide en un resultado. Tampoco se mide en el resultado de los pibes. Tampoco una nota deja capturar el efecto de la educación. ¿Quiero decir esto que no hay que evaluar? No. Solo quiero decir que no podemos precipitarnos a adoptar conceptos estelares rutilantes sin usar nuestra cabeza, ¿no? Y podríamos seguir la lista así, ¿no? Es decir, por supuesto que necesitamos propuestas curriculares. Una escuela se define por la especificidad de su propuesta curricular. Currículum prescripto, ¿se acuerdan? Bien, todo eso, macanudo. Pero ¿saben qué? La posibilidad emancipatoria no se juega en el contenido, se juega en la relación. Podríamos tener los mejores contenidos que en relaciones que reproduzcan la desigualdad serían contenidos puestos al servicio de formas de la esclavitud. Aunque nadie tenga el título de esclavo puesto ahí, pero solo trabaje en un taller clandestino, donde con un poco de suerte, entre comillas, ¿no?, alguien podrá borrar las huellas del asesinato cometido previamente. Lo que estoy tratando de decir es que si educar es un acto político, es un acto maravilloso. Pero ¿saben qué? Lo que ya sabemos. Cuando nos metemos ahí, a veces tenemos noches de insomnio. A veces tenemos ratos donde la idea nos da vuelta en la cabeza, donde el problema nos desespera, donde cuesta admitir que a veces ciertos problemas no podremos resolverlos en términos de una ecuación perfecta, impecable, donde se juegan cosas de todo orden y de todo tipo, y donde finalmente cada uno de nosotros ha salido y cada uno de nuestros estudiantes saldrán marcados por lo que acontezca en esos territorios donde pasamos tanto tiempo de la vida. Por eso las palabras no pueden ser usadas de cualquier manera. Por eso no se puede decir a los niños, ustedes tienen que reclamar el derecho a la educación. Este es el derecho a la educación. Por supuesto que tienen derecho a la educación, no me malinterpreten. No se puede educar en el olvido. Tampoco se puede educar haciendo algo así como el vademecum de la buena memoria a mantener perpetua de una manera intachable y única. No es ni la censura ni la obligación de una memoria en singular lo que abre la posibilidad de la emancipación. Es el juego entre memorias y olvidos. Es el juego entre historias previas, entre los que vinieron antes y los que vendrán después, entre los que ya no están y los que aún no llegaron. Por supuesto, alguien puede decir que no coincide con esto. Ok. Para mí es la única manera de llevar adelante el oficio de educar, sintiéndose vivo. Pero por supuesto hay maneras procedimentales, por supuesto hay maneras burocráticas,
Por supuesto, hay maneras pragmáticas. Por supuesto, están aquellos que quieren someter a la educación a la ley del mercado. Por supuesto, están los que necesitan conformistas. Porque hay que bancarse querer tener un pueblo de emancipados. Amigos, colegas, compañeros, gracias por haberme permitido este rato de un poquito de pasión personal y quedo a disposición de ustedes para charlar, discutir y discutir en forma. Digo, estoy dispuesta a quedarme, a sentarme, a discutir, porque entiendo que hay acá tanta vida hecha, tanta aula transcurrida y seguramente tantas ganas de sostener lo que se tiene, que es la posibilidad de encontrarse y ser reconocido, cosa que no empezó hoy, también hay que decir, en aras de la buena memoria. Muchas gracias y mil disculpas. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.